En La Habana presentaron el libro Abel y Barnet, fueron las personas que valoraron la obra. Aquí yo abordaré el primer tomo y luego Barnet abordará el segundo tomo del libro. Quiero decirles que en primer lugar yo concibo el libro como una expedición a la historia. El primer tomo de esta obra el primer tomo de esta obra abarca desde la niñez, la adolescencia y la primera juventud de Fidel, desde el pequeño poblado de Virán donde nació hasta La Habana de los 50. Cuando ya graduado comienza a ejercer con pasión la abogacía en defensa de los pobres y de las ideas revolucionarias. De alguna manera yo quisiera ponerlos a ustedes en contacto con el camino recorrido para que diera a la luz esta obra desde el punto de vista, ¿no?, de las conversaciones, de los encuentros, del trabajo realizado. Y quisiera leerles algunos fragmentos de la introducción al libro que creo que les explicarán en breve momento cómo fue ese trabajo. Yo escribo en la página 13 de la introducción: el viaje. A Fidel le gusta recordar. Quizás por eso, en enero de 1993, por primera vez me recibió en su despacho del Palacio de la Revolución. En medio del fragoroso teclear de las viejas máquinas de escribir alemanas que entonces inundaban la redacción del diario, recibí el aviso. Afuera terminaba el día de trabajo y los transeúntes se apresuraban de regreso a casa. No llovía, pero el viento arremolinaba las hojas y levantaba el polvo en la calle. La luz en la plaza era de un color ocre rojizo. En su despacho, los destellos apenas trasponían los densos cortinajes de los ventanales. La semipenumbra iluminada afianzaba la impresión de unos espacios fuera del tiempo. Amanecía o caía la tarde. Allí era difícil saberlo. Siempre pensé que él sí podría reconocer las horas del día por los matices del reflejo luminoso sobre los objetos en los armarios, las paredes de ladrillo o la transparencia del aire en la habitación. Repasé los títulos como para guardar una lista infaltable de referencias al pasar la mirada por encima de su escritorio, una isla en un mundo de libros. Confieso que por unos instantes repasé los títulos para conocer o saber un poco más del hombre oculto tras las investiduras de la historia. Por unos minutos quedé absorta mirando una figurilla de marfil de alguna diosa del lejano oriente y unos botes de cristal como los que en las antiguas farmacias dormían el sueño eterno sobre los mostradores. Recuerdo que Fidel se acercó, me dio un beso y un abrazo. Ni su estatura física ni su apariencia eran lo que más me impresionaba. Me sentí como un viajero de paso. El tren se detenía en una estación en el camino y yo conversaba con alguien que permanecería para siempre. Él respiraba despacio, hablaba bajo y miraba limpia y directamente a los ojos. Sus botas agrietadas por los bordes y el desgaste de la piel curtida de los muebles en la habitación me recordaron el tiempo que vivíamos y también una frase suya que lo retrataba: prefiero el viejo reloj, los viejos espejuelos, las viejas botas y en política todo lo nuevo. En esos años parecía que el mundo volvía atrás, que todo lo nuevo era viejo. Resultaba casi una quimera moldear un hombre mejor, una sociedad más justa. Él ya era un mito. Junto al pueblo resistía y persistía en el sueño que parecía delirio. Los embates, las agresiones de siempre y las carencias. Hablaba en susurro, tanto que daba la impresión de que todo era confidencial. Sobre la isla, los hombres, las heridas, el Quijote, las pasiones, el destino, el último combate de José Martí, el sol, la guerra, los minutos, la tierra. Con la mirada recorría su presencia para no olvidar un solo pormenor. Seguía sus pasos mientras él afirmaba: una idea se desarrolla, Katiuska, una idea se desarrolla. Y ahora leyéndoles esta frase recuerdo que me lo decía pensando en la colección Ayacucho. ¿Cómo hacer para que tuviera más lectores en Cuba?
Yo observaba la mano que alisaba el pelo ondulado y blanco, la gorra militar colocada después sobre la mesa, la carpeta de cuero donde apoyaba los papeles para escribir, los dedos larguísimos, el trazo fugaz sobre el papel en el rústico bloc de tapas azules, la frente despejada, el borde de las cejas, los ojos vivos y acuciosos, la barba encanecida, el lóbulo de la oreja, el cuello de la chaqueta militar, el pantalón recto y otra vez sus botas, sus viejas botas, limpias y gastadas, en las que me detuve al final del reconocimiento indiscreto. Imaginé los caminos andados. Las humildes botas que calzaba eran sus botas de soñar y eran, como al monje, el hábito del que no podía desprenderse en tiempos difíciles. Sería verdad que más de una semana después del triunfo de enero aún dormía con ellas puestas, como recuerdo ahora me contó Pastorita Núñez. Un pequeño libro, Después de lo increíble, que escribí luego de un viaje donde un grupo de jóvenes seguimos la travesía del yate Granma, había llamado mucho su atención. Me confesó haberse pasado toda una noche leyendo, recordando. Tras varios encuentros en su despacho entre los años 1993 y 1994, reparé en que por azares de la vida, numerosas actividades que reportaba para el diario Granma iban hilvanando su historia. Volví a verlo de cerca el 13 de agosto de 1996, en las celebraciones por sus 70 años, y al otro día, ya en mi casa, me tomó por sorpresa la llegada de Sergio, un escolta robusto que irrumpió de súbito en la sala y me dijo: apúrese, es un viaje con Fidel a Virán. Reconocí entonces mi suerte, y la reconozco todavía hoy, la verdad, de presenciar un diálogo entre Fidel y Gabriel García Márquez, en un camino inesperado y conmovedor. El comandante, como dije en aquel momento, tenía razones para vivir la experiencia del regreso a las habitaciones de la infancia y los recuerdos del pasado, convertidos en una historia de impresiones que al final, según él mismo piensa, es la historia verdadera de un hombre. Allí Fidel se tornó memorioso y se permitió ante los demás mostrarse emocionado en lo íntimo. Puso flores en la tumba de sus padres, ahora bajo la sombra de los árboles del Batey, a donde fueron trasladados los restos a instancias suyas, porque los cementerios son muy tristes, Katiuska, son algo así como un apartheid, significan tener muy lejos de la casa y la familia a nuestros muertos. A partir de estas vivencias, comencé a investigar sobre el hogar, los seres queridos, el entorno de Virán, con la idea de escribir su paisaje familiar. Fue un camino largo y difícil, pero logré acumular tanta información que en lugar de uno escribí 2 libros, Todo el tiempo de los cedros y Ángel, la raíz gallega de Fidel. Durante todo ese periodo anhelé en reiteradas ocasiones preguntarle pequeños detalles que solo él podía develar. Sin embargo, nunca fue posible. En el verano del 2006, Fidel enfermó de manera inesperada. Recuerdo el vuelo desde Holguín a La Habana y la solicitud de un escolta que se acercó desde la parte delantera de la nave. Arrodillada sobre mi asiento, la repetí en voz alta para que se escuchara hacia el fondo del avión. Están llamando a uno de los médicos. Están llamando a uno de los médicos. Varios de los galenos de su equipo personal acudieron prontamente. A mi lado, atónito, el vicecanciller cubano Jorge Bolaños. Entre los viajeros solo recuerdo miradas de angustia. Nadie articuló un solo vocablo. Se hizo el silencio más profundo que he vivido en toda mi vida. Días después, el 31 de julio, se publicó la proclama dirigida a nuestro pueblo, donde el comandante hizo pública su enfermedad y dio indicaciones a los cubanos para seguir adelante. Apenas al otro día, 1 de agosto, la voz de Fidel me sorprendió temprano. Comenzaríamos a trabajar al día siguiente. Se encontraba presto a emprender la ardua labor
de ampliar y enriquecer las respuestas dadas al periodista Ignacio Ramonet, pues había prometido una nueva edición del libro 100 horas con Fidel y temía que la obra quedara inconclusa. Lo percibí en su desvelo por adelantar cuanto fuera posible, a pesar de su delicado estado de salud. En una pequeña antesala, atenta a cuanto hiciera falta, permanecía Dalia, su esposa. Un día le confesé a ella que lamentaba traerle trabajo al comandante en tales circunstancias, y con amabilidad en la voz me alentó. Debía pensar lo contrario, traía alegría y tranquilidad. Otra vez presenciaba escenas íntimas en la vida de Fidel. Cuando algunos lo imaginaban como un héroe solitario, yo lo vi acompañado todo el tiempo. Su hermano Raúl, una nube de hijos, nietos y otros familiares, amigos y hermanos de lucha, se aproximaban para verlo o saber cómo seguía. La mayoría pasó días y noches sin dormir. Me los topaba a la entrada o a la salida. Estaba otra vez en una zona no develada de su paisaje familiar. A veces, durante las jornadas de trabajo, guardaba silencio y me pedía que le leyera. Yo lo hacía con lentitud, porque sabía que la lectura podía propiciar su sueño, la posibilidad de descansar un poco de los desasosiegos que su espíritu debía vencer, algo realmente difícil en él, acostumbrado a la intensa actividad durante largas horas, en décadas de incesante vida revolucionaria y continuos viajes. Aquellas semanas eran como de marzo en pleno verano, porque a pesar de que Fidel le hablaba a nuestro pueblo sin dramatismo, para mí soplaba en el espíritu del país el viento de Cuaresma, ese que esparce las hojas secas por el aire, cierra a golpetazos las puertas y las ventanas, riza los ríos y los mares, arrasa y se lleva lejos las simientes, desdichadamente lejos, aunque luego broten con los primeros aguaceros de la primavera. Vivíamos con el alma en vilo, porque Fidel es nuestra historia. Recuerdo emocionada que cuando me recibió aquel día de agosto, estaba entre la vida y la muerte. Sin embargo, me habló con valentía y seguridad de sus últimos disparos al tiempo. Se concebía como un fusil guerrillero. Por eso este libro se llama Guerrillero del Tiempo.